¿Te ha pasado alguna vez que presentás un presupuesto de paisajismo o de un trabajo de jardinería increíble, con las mejores especies, con el mejor diseño, con el mejor proceso, y el cliente se echa atrás solo por el precio? ¿O que un malentendido con un vivero termina arruinando la entrega de una obra importante? En el mundo de la jardinería y el diseño de exteriores solemos pensar que el éxito depende del sustrato que elegimos, del sistema de riego o de la combinación de colores en el jardín. Pero la realidad es otra. El verdadero motor de tu negocio es cómo te comunicas. Hoy vamos a hackear las reglas del juego. Te voy a contar por qué ocultar el precio al final de un presupuesto es un error garrafal y cómo una táctica inspirada en un rapero puede desarmar a tus clientes corporativos más duros. Además, descubriremos el método del FBI para lograr que un cliente particular te confiese exactamente qué jardín sueña tener y cómo equilibrar la autoridad con tu cuadrilla para que tu liderazgo sea indiscutible. Así es que prepárate porque hoy comenzamos a hablar de todo ello. Hace un par de semanas, cuando estábamos grabando el episodio número 400 de este podcast, surgió dentro de la charla informal como recuerdo aquellos episodios dedicados a emprendedores y a profesionales, lo que me llevó a pensar cuánto tiempo hace que no dedico un episodio o una serie destinados a esta relación profesional con el cliente, con los proveedores, con nuestra propia cuadrilla de trabajo y, en definitiva, temas de comunicación que nos sirven en todos los ámbitos laborales e incluso familiares. Hoy entonces damos comienzo a esta miniserie luego de recordar a nuestro gran patrocinador PersonalGardenShopper.es, la tienda online de jardinería número 1 para toda la península ibérica. Así que si me estás escuchando de España, sabé que podés ir, elegir, comprar y que te llegue a tu domicilio aquello que te sirve para tu jardín. Lamentablemente, si estás en el resto del mundo, no podrás comprar en PersonalGardenShopper.es. Cuando hablamos de comunicación, la regla de oro que debes mantener es que el 80% de tu comunicación tiene que corresponder a tu lenguaje base, pero adaptar siempre un 20% en función de la persona y de los intereses específicos. Aquí entonces las diferencias claves en el tono que debes emplear van a estar en función del perfil. Cuando tenés que hablar, por ejemplo, con constructoras, con ayuntamientos, municipios, con arquitectos, uno emplea un tono B2B, es decir, business to business o de negocio a negocio. El cliente corporativo busca utilidad, rentabilidad y cero complicaciones. Entonces, tu tono debe proyectar máxima competencia y profesionalidad. Es decir, tono directo, técnico y del mismo idioma. En el mundo de los negocios, o B2B, las reuniones son en despacho. Ambas partes saben a lo que van, una oportunidad de negocio, y hablan un lenguaje técnico. Entonces debes usar un tono formal y elaborado, evitando a toda costa la jerga coloquial o informal que pueda restarte credibilidad. Por otro lado, el tono tiene que ser pragmático y centrado en la utilidad. En el entorno empresarial, a los demás no les importas vos, sino que te ven como una herramienta para lograr sus propios fines. El tono, entonces, debe ser el de un solucionador. Tu cliente, B2B, egoístamente solo quiere que le resuelvas el problema sin generarle dolores de cabeza. Por lo tanto, aquí viene el uso de la inflexión baja para proyectar autoridad. Y acá entonces te voy a hablar sobre cómo usar la voz. Para sonar convincente, asertivo y competente ante un directivo, debes terminar tus frases con un tono grave o descendente. A eso se le llama inflexión baja. Si terminas tus frases en un tono agudo, transmitís duda, debilidad e inseguridad. Entonces tenés que aterrizar tus ideas con firmeza. Y te doy un ejemplo. Si te consultaran ¿cuánto vale un servicio? Y respondés ¿25? Ahí estamos con un tono agudo. Genera duda,
incertidumbre, no estás seguro de lo que estás ofreciendo o de cuánto vale tu servicio. Ahora si respondes 25. Sin duda que si estás escuchando, la respuesta cambia. Estoy seguro de lo que vale mi trabajo. Esa es la interpretación subjetiva de esta respuesta. Ahora, si hablamos del tono B2C, es decir, de empresa a cliente final, particulares, dueño de chalets o de casa. El cliente particular que te contrata para reformar su jardín se mueve por impulsos mucho más íntimos. El tono asertivo y directo que se emplea cuando uno está con otras empresas, acá los puede asustar. Entonces vas a necesitar usar un tono relajado y de bajar las defensas. Cuando tratás con un cliente individual, el objetivo del tono es crear un entorno distendido, donde la persona baje sus defensas y se relaje, y no sienta que está ante una venta forzada. Por lo tanto, el tono emocional, con salvavidas racional, te va a ayudar. Es decir, las decisiones de compra de un particular se toman desde la emoción pura. Un tono debe ser inspirador al principio, pero luego debes darle argumentos racionales con un tono calmado para que el cliente pueda justificar esa decisión emocional ante sí mismo o ante su pareja. Por ejemplo, explicarle que a largo plazo un buen sistema de riego le va a ahorrar dinero. Emplea un tono empático basado en su lógica. No intentes convencer a un particular con tu lógica de paisajista o jardinero experto. Tu comunicación debe amoldarse a sus miedos, a sus necesidades, a sus incertidumbres. En lugar de hablarle con superioridad sobre los componentes del abono, adapta tu tono para que sea él mismo quien llegue a la conclusión de que tu jardín, en cuanto a diseño o tu forma de llevar el manejo, es su mejor opción. En resumen, cuando vas a hablar con el cliente B2B, es decir, con empresas, el tono es una negociación de estatus y eficiencia donde debes ir directo al grano y sonar rotundo. Con el cliente final, con el particular, tu tono es una conversación de confianza donde debes relajar el ambiente, apelar a sus emociones y hacer que se sientan profundamente comprendidos. Pero esto no son todas las caras, todas las facetas de las comunicaciones. Hay más, como por ejemplo la comunicación entre empresas, pero cuando estás hablando con tus proveedores, es decir, viveros o mayoristas de materiales. Porque aquí, para lograr la transparencia y la confianza con tus proveedores, debes entender que el punto clave de cualquier negociación es la generación de confianza. Para ello, la comunicación verbal y la no verbal deben ir en la misma dirección, por supuesto, mostrando congruencia. En este caso, una de las herramientas que podés emplear es de la autenticidad táctica y vulnerabilidad. Un truco excelente con los proveedores es mostrar un pequeño error o hacerles partícipes de tus dudas. Por ejemplo, decirles: no estoy muy seguro de si este sustrato será el adecuado para este tipo de clima. Al mostrarte vulnerable, bajas la defensa del proveedor, le cedes parte del control y le haces partícipe de la solución. Esto genera un sentido de pertenencia y una adherencia brutal al acuerdo. Por otro lado, hay que dar la cara a los malos momentos. Si hay un problema, como un retraso en un pago o un error en un pedido, la regla de oro es no esconderse. Como seguramente muchas veces has escuchado, la verdad te hará libre. Los errores suceden, pero ocultarlos o dar excusas, como no atender una llamada de teléfono, destruye la confianza. Cuando el problema se tranquilice, el proveedor ya no confiará en ti. Afrontar la situación desde el primer minuto. Continuando con estas relaciones con clientes corporativos muy grandes, tu autoridad y la claridad son fundamentales. Uno de los aspectos es la transparencia en los precios. Un error muy grande, garrafal si se quiere, sería presentar un presupuesto en donde se oculta el precio dejándolo para el final del documento. La estrategia correcta es poner el precio al principio. Por ejemplo, te voy a cobrar $15,000
y ahora te explico por qué. Ocultarlo demuestra que no te valoras a ti mismo y genera desconfianza en el cliente corporativo. En la introducción del episodio te hablé de un rapero. Ese rapero es Eminem. Y si bien lo desarrollamos un poco más en el próximo episodio, la táctica Eminem se emplea para blindar la confianza. Cuando presentas un proyecto, adelántate a las posibles críticas u objeciones. Esto consiste en reconocer tus defectos o tus puntos débiles del proyecto antes de que el cliente los mencione. Por ejemplo, si sabes que tu empresa es la más cara o la más lenta, ponelo encima de la mesa desde el principio. Al mostrar tus propios defectos, desarmás al cliente corporativo y haces que todo lo bueno que diga después sea mucho más creíble. Y el último punto dentro de esta comunicación con empresas o con otros negocios, tenés que tener presente la congruencia y la actitud de abundancia, aspecto que reconozco que me costó muchos años trabajarlo y de hecho sigo trabajando en él, porque si vendes un servicio premium de diseño, por ejemplo, de jardines, no podés demostrar desesperación o necesidad por cerrar el trato. Y si, por ejemplo, en tu web dice que ofreces exclusividad, pero luego respondes un presupuesto en 20 minutos con excesiva urgencia, estás rompiendo la congruencia y ese cliente B2B va a desconfiar. Y cerramos este episodio con otro aspecto más de esta comunicación con tus clientes particulares y dueños de casa. El cliente particular que quiere, por ejemplo, arreglar el jardín, se mueve puramente por emociones. Eso te lo comenté hace un ratito. Entonces, aquí tenés que aplicar la regla del 80-20 y la del espejamiento. Un buen comunicador es aquel que escucha la mayor parte del tiempo. Debes hablar un 20% y dejar que el cliente hable el 80% de la conversación. De esta forma, vas a lograr que el cliente hable sobre el jardín, sobre sus sueños y utilizar la técnica del espejamiento del FBI. Es decir, repite las 3 últimas palabras de lo que el cliente te diga en tono de pregunta aguda. Por ejemplo, si el cliente te dice: quiero un jardín para relajarme los domingos. Vos dirías: ¿relajarte los domingos? Esto hará que el cliente se sienta profundamente escuchado y no pare de darte información valiosa. También tenés que centrarte en sus intereses. Nosotros, los seres humanos, somos egoístas. Nos interesa cómo nos pueden ayudar. Y a tus clientes, en el fondo, no le vas a importar vos, sino lo que podés hacer por ellos. Entonces, en lugar de hablar de vos, de lo buena que es tu empresa, céntrate en qué va a obtener tu cliente al contratarte. Por último, vendé la tierra prometida. A la hora de cerrar el trato, no vendás características técnicas del sistema de riego del tipo de abono. Tenés que prometerles un concepto aspiracional y abstracto, la tierra prometida, para que cada cliente lo rellene con lo que le hace feliz. Prometele la paz y el éxito que sentirán al ver su jardín terminado y deja que ellos imaginen si esa paz es leer un libro bajo un árbol o invitar a sus amigos a comer un buen asado. Y con esto he llegado al final de este primer episodio de comunicación, tema que ya hemos tratado tiempo atrás, pero que siempre es bueno recordarlo. Y hablando de recordar, déjame tu comentario, tu consulta, valora el episodio, registrate al podcast si no lo has hecho, porque así podemos llegar a más amantes de las plantas, de la jardinería, del paisajismo y tener, por supuesto, jardines más lindos cada día. ¿Nos encontramos el próximo jueves? ¿O nos encontramos el próximo jueves? ¿Cuál es el tono correcto? Hasta entonces y muchísimas gracias.